Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, bienvenidos a este vídeo para los personajes que están por venir para la siguiente temporada. Como veis, si habéis visto el anterior vídeo sobre las notas de parche y sobre todas las cosas, que la verdad que os lo recomiendo muchísimo para enteraros de por qué estamos haciendo este vídeo. Y como habéis visto en el título, son los 3 celestiales y hipogeos que están por venir, ¿vale? Y esto es muy importante ya que son personajes muy difíciles de sacar y obviamente en este vídeo vamos a ver las cosas que se saben de los personajes, qué traits y qué habilidades, y más o menos vamos a relacionarlos con las habilidades de arena, ¿vale? De la feca de arena, ¿ok? Y qué posibilidades tenemos, ¿ok? Adicionalmente vamos a ver cómo de factible es que pasen ciertas habilidades y cómo no, ¿vale? Obviamente tened en cuenta que hay cosas que no pasarán igual, ¿vale? Como siempre, todas estas cosas están sujetas a cambio. Entonces, empezamos fuerte porque los primeros, o teóricamente lo que se está diciendo es que los primeros van a ser o los niños o la reina de hielo, ¿vale? Teóricamente es lo que se está por decir. Entonces, aquí tenemos todas las habilidades de los niños, ¿vale? Las cuales serían esperanza, gracia, limpiar y unidad, ¿vale? O sea, tendríamos 4 habilidades. ¿Por qué? Porque al parecer este personaje o estos personajes se le han encontrado 2 traits. O sea, hay 2 traits, pero no se saben aún con quién están enlazados. Y diréis, ¿a qué te refieres, Mako? Vale, uno de los traits es el trait de Faraesto. O sea, que hay 2 personajes que comparten estadísticas. ¿Qué se refiere? Que puede ser que pongamos a los 2 niños en el campo de batalla y estos compartan estadísticas. Pero también hay otro trait, ¿vale? El cual también se ha encontrado, que es el de Duelinger, que es el trait de que puedes cambiar de forma o puedes cambiar como de aspecto. Entonces puede ser que sea un solo personaje, pero tengas un botón para poder intercambiarlo, o sea, elegir el personaje que quieras. Y dependiendo el personaje que tengas en el campo de batalla, harás un efecto y tendrás otros efectos pasivos, ¿vale? Que estas son las cosas que se han estado comentando, ¿vale? Dentro de este personaje, ¿vale? Viendo los dos que estaban en el campo de batalla, tendría sentido, ya que, por ejemplo, si nos vamos más abajo, ¿vale? Si nos vamos, si mal no recuerdo, aquí al arma, ¿vale? Aquí está el más 10. Como veis aquí en la habilidad vinculada, pone que cuando Laia y Elia están cerca, su índice de ataque aumenta en 5 y cuando están lejos, su índice de defensa aumenta en 15. O sea, esto, como estamos viendo, tendría sentido con el trait de Faraesto, como estamos viendo de que cada uno, por así decirlo, tenga sus traits aparte y cada uno tenga sus habilidades, ¿no? Entonces, dentro de cada habilidad habría 2 habilidades, una para Elia y otra para Elaya, ¿vale? Entonces, vamos a verlas por encima y qué es lo que yo espero de cada personaje, ¿vale? Espero que este vídeo pues no se alargue mucho, pero bueno, ya sabéis que me encanta especular con estas cosas, que es increíble, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver el principio, su ultimate, que sería Esperanza. Elia y Laia luchan de forma independiente, pero comparten la misma salud y energía. Además, poseen un 35% de salud adicional, ya que son docentes, y después de activar esta habilidad, bailan juntos, lo que motiva a los héroes aliados y aumenta su celeridad en 75 durante 8 segundos. Recordemos que celeridad, si habéis visto el vídeo donde explico todas las estadísticas, es una de las estadísticas más poderosas de todo el juego, ¿vale? Y 75 es muchísimo. Esta habilidad no puede ser usada cuando el Aya está bajo los efectos de habilidades de control, ¿vale? O sea, como estamos viendo, siempre en cada habilidad va a haber un personaje que sea el personaje principal y va a haber otro personaje que sea el personaje secundario. En este caso, el Aya es el personaje principal aquí. O sea, si lo tenemos ceceado no podemos castearla, ¿ok? Después tenemos Gracia, que es una habilidad del Aya, ¿vale? Que restaura 130% de la salud del aliado más débil y restaura la energía del aliado con mayor cantidad de energía restante en 40 puntos. O sea, nos da 40 de energía gratis. Esto la verdad que está muy bien porque es una cura más una cura con energía, con lo cual es un 2x1, ¿ok? Esta habilidad dará prioridad a los héroes de primera línea, o sea, los héroes principales, ¿ok? Como vemos aquí, la aumentamos y después tendríamos limpiar. Si Laia se ve afectada, o sea, esta es su contraparte, o sea, aquí como veis antes era Lia, aquí es Laia, se ve afectada por una habilidad de control enemiga, el Aya, o sea, su aliado, eliminará todos los efectos negativos del Aya y creará un escudo a su alrededor equivalente al 280% del índice de ataque. Cuando un enemigo se acerca a el Aya, o sea,
al otro personaje, Laia se teletransportará a su ubicación y atacará al enemigo y le infligirá 180% de daño, derribándolo en el proceso. O sea, cuando van a atacar a uno, el otro se intercambia por él y pelea, ¿vale? Y cuando cecean al otro, lo protege, ¿vale? Como estamos viendo aquí, es como una fusión simbiótica donde cada uno lucha por el otro, los ayudan, ¿no? Para, en cierta manera, coordinarse, ¿vale? Como vemos aquí, Laia, ¿no? Laia es el personaje que pelea, ¿no? Porque cuando un enemigo se enfrenta a Elia, Laia se acerca hacia el enemigo y le golpea. Mientras que Elia es un personaje más de soporte, ¿vale? Por lo que estamos viendo aquí. Y después tenemos Unidad, que es los dos últimos aliados afectados por la habilidad de Gracia, ¿vale? Forman una unión. En este estado de la unión, los héroes recibirán un 30% del daño que se inflinja al otro, lo que reducirá el daño del héroe aliado que sea atacado. O sea, es una reducción de daño en toda regla, ¿vale? Como vemos, Gracia es arriba y siempre priorizará enemigos, o sea, aliados de la frontline, ¿no? De la primera línea. Entonces, esto es muy interesante porque es que no solo curamos, sino que también añadimos resistencias, ¿no? Entonces, está muy, pero que muy bien, ¿vale? Adicionalmente, como estamos viendo aquí, la habilidad de Esperanza mejora y elimina todos los efectos negativos de todos los héroes aliados y evita que sean controlados durante 4 segundos. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tassi es un personaje de habilidad de efectos de control. Y diréis, claro, te duerme y al dormirte no puedes castear. Pero ¿qué ocurre? Que si nos vamos arriba y leemos limpiar, Laia, si se ve afectada por una habilidad de control enemiga, Elia se la elimina, con lo cual podemos eliminar la habilidad de efectos de control y al mismo tiempo castear la ultimate. Porque como estamos viendo aquí, necesitamos castear esa habilidad. Con lo cual, ya estamos viendo cómo este soporte es muy bueno a la hora de eliminar efectos de control. ¿Por qué? Porque podemos eliminar un efecto de control y con la ultimate eliminamos a todo el equipo los efectos de control, con lo cual puede estar muy, pero que muy bien, ¿vale? Adicionalmente tenemos más mejoras, que es limpiar el valor del escudo lanzado por el Aya, aumenta un 320% y aturde a los enemigos, o sea, como estamos viendo, hace de todo, ¿vale? Aumenta el daño de los valores y, bueno, como vemos aquí, aumentamos la celeridad, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a ver las habilidades, ¿vale? Que serían como de grabado, pero que es lo que yo creo que puede ser el arma, ¿vale? Como vemos aquí, mejora la habilidad de limpiar el valor del escudo, aumenta a muchísimo más y derribamos al enemigo en un 200%, ¿vale? Y la habilidad de unidad, cuando muere el aliado sobreviviente, recibiremos el 40% de la energía del aliado muerto. O sea, si un aliado está a punto de castear, recibimos toda su energía y casteamos nosotros, con lo cual está muy, porque muy fuerte, ¿vale? Obviamente es un soporte, ¿vale? O sea, si no lo he enseñado antes, son soportes, son celestiales, ¿vale? Y como estamos viendo aquí, es un buffer, o sea, va a dar buffos, como hemos estado viendo, que son escudos, curaciones, celeridad. O sea, me parece un personaje muy fuerte y creo que seguramente para los free to play sea el personaje a tirar, o sea, sea el personaje más tocho al que tirarle. Y después vamos a pasar al siguiente personaje que está por venir, que es Azalia, ¿vale? Azalia es el siguiente personaje, entre comillas, que está por venir, ¿ok? Y es un personaje en el que, en cierta manera, os encontraréis una similitud, ¿vale? Sobre Escarlita, ¿vale? Si vemos aquí, Azalia, presagio de la justicia, es un celestial, es de agilidad, es un asesino, ¿vale? Con lo cual esto significa que va a ser un pícaro, ¿vale? Clase guardabosque, o sea, va a ser un pícaro, ¿vale? Y es femenina, o sea, como estamos viendo, ahora cuando veamos las habilidades de Talia, fijaos aquí que su primera habilidad, que es la ultimate, que es Furia Divina, se parece muchísimo a la ultimate de Escarlita, o sea, que golpea al suelo y rompe todo lo que encuentra por delante, ¿vale? Después, ¿vale? Como vemos aquí, Furia Divina, Azalia ataca a sus enemigos con la velocidad del rayo y precisión. Corta 3 veces desde varias posiciones en el campo de batalla. Cada corte inflige 160 de daño, ¿vale? Y el tercer corte tiene una probabilidad de 100% de crítico, o sea, que siempre le vamos a dar crítico mientras que no sea superior, ¿ok? Juicio. Azalia desciende desde los cielos, o sea, igual que Escarlita, al campo de batalla y ataca al enemigo que se encuentra directamente frente a ella, lo que le inflige un 280% de daño. Y una vez que el ataque inicial ha terminado, Azalia se pondrá en pie y atacará al enemigo objetivo con normalidad, ¿vale? Los enemigos no podrán regenerar energía cuando sean atacados por esta habilidad, o sea, cuando les caiga el juicio,
no puedes conseguir energía. Recordemos que cuando recibes daño, aumenta tu energía. ¿Qué ocurre? Que si le denegamos la energía, podemos golpearle sin la necesidad de que puedan regenerarse, ¿vale? Su segunda habilidad, frenesí de purga. Como vemos, ya hay un personaje que tiene este frenesí, que es Harak, ¿vale? Pero en este caso es muy distinto, ya que Athalia desata un ataque de varias etapas contra un enemigo más cercano a ella, o sea, le da un palizón y lo deja aturdido durante 2 segundos. Es muchísimo, ¿vale? Adicionalmente tenemos protección. Athalia usa su aura divina que le permite mitigar el 8% de todo el daño recibido por cada aliado que siga en el campo de batalla. Recordemos que Scarlita se vuelve más fuerte a medida que todos sus aliados sigan vivos. Athalia es todo lo contrario. A medida que sus aliados sigan vivas, ella se vuelve más resistente. O sea, es mucho más difícil que le hagamos daño. Recordemos que la mitigación de daño mitiga todo. El daño verdadero, el físico y el mágico. Con lo cual puede ser algo muy, pero que muy poderoso, ¿vale? Adicionalmente, como podemos ver aquí, ¿vale? Podemos aturdir muchísimo más, ¿vale? Y por cada aliado aumentamos, ¿ok? Y después aquí tenemos varias cosas para el arma, ¿vale? Que es lo que veríamos aquí, el artículo de firma, ¿ok? Que es que la calificación de defensa aumenta en un 8%, que es lo que yo creo. Y lo que yo pienso que va a poder ser el arma, ¿vale? Creo que va a ser esto, ¿vale? Que es que los enemigos que ataquen a Athalia comenzarán a sangrar durante 2 segundos y la habilidad no se puede acumular, pero los enemigos perderán salud equivalente al 85% del daño de Athalia por segundo y la tasa de recuperación de salud se reducirá en un 70%. O sea, esto es brutal para acabar con las composiciones de curación, ¿vale? De que tengas curadores, pues Athalia puede ser un de estos. ¿Cómo funciona Athalia? Athalia, más que nada, para que os hagáis una idea, va a ser un personaje tipo Sylvina. O sea, tú lo colocas, vas a marcar un tío y Athalia se tira por ese tío y le va a dar un palizón. O sea, le cae con todo. ¿Vale? Athalia, o mis pensamientos de Athalia, es que va a ser un personaje muy de PvP. O sea, va a ser un personaje muy orientado a PvP. Puede ser que tenga ramas o un poco de índole a la hora de usarse en onírico. Obviamente, recordad que yo no he jugado tanto a la FK Arena, o sea, sé que Athalia es un personaje que se utiliza muchísimo, ¿vale? Sé que es un personaje de los top tier, o sea, creo que está en el top 3 o en el top 4, al igual que los críos, al igual que los dos personajes que hemos visto anteriormente. Y su kit es muy completo, o sea, recordemos que reduce el daño, hace daño, ¿vale? Te mete sangrado, y no solo eso, sino que además evita que ganes energía. Por ejemplo, este personaje con personajes que ganen mucha energía o dependan de tirar la energía, como puede ser el caso de Talene, de Dionel, de todos estos personajes, puede ser un personaje muy decisivo. ¿Por qué? Porque el impedir que castes tu ulti puede ser muy fuerte, ¿ok? Dicho esto, ya hemos visto a los soportes, hemos visto a Athalia, que va a ser este personaje que está por venir, y diréis, Mako, ¿por qué o en qué momento crees tú que Athalia, ¿no? ¿Por qué estos personajes están? La primera es porque Elías Ilaya se ha encontrado sus habilidades y la de justamente Athalia, ¿vale? En Athalia se había encontrado una espada, por así decirlo, que hacía mención a Swordman, ¿vale? Y justamente Athalia, si nos vemos aquí en su imagen, tienen el símbolo de portadores de luz y la tienen en esta formación, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si nos vamos justamente en uno de los spoilers, ¿vale? Había una que se llamaba Swordman / Athalia, o sea, una espada china llamada Athalia o Divinidad, ¿vale? Con lo cual daba mucho a entender que iba a ser el segundo personaje. Y el tercer personaje, aunque, bueno, ya lo habréis sabido, es la Reina de Hielo. ¿Y con quién hace relación la Reina de Hielo? Con Khazar, ¿vale? Khazar es justamente el único hipogeo que tiene todas las cosas relacionadas con la Reina de Hielo, ¿vale? O sea, todas las cosas relacionan con Khazar. ¿Por qué? Porque si nos vamos para atrás, ¿vale? Khazar es un hipogeo, es un mago, ¿vale? Y es el terror congelado, o sea, hace magia de hielo, con lo cual todo tiene o indica de que la Reina de Hielo va a estar inspirada en habilidades de Khazar, ¿vale? No significa que vaya a ser Khazar, pero tiene sentido o tendría sentido de que pillara habilidades de Khazar, ¿vale? Por este motivo por el que he decidido ponerlo, ¿ok? Si vamos a sus habilidades, ¿vale? Nos hacemos una idea de lo que podría llegar a ser
algunas de sus habilidades. Tenemos la ultimate, que es niebla congelada. Cazar explota y causa daño inicial del 130% a los enemigos, lo que hace que el campo de batalla se quede envuelto en una niebla helada. Durante 14 segundos, la niebla hace que los enemigos sufran 45% del daño de cazar por segundo, y los enemigos que tengan una salud inferior al 30% quedarán congelados hasta que puedan recuperar el 30% de la salud o la niebla desaparezca. O sea, si te consigo bajar mucha vida y cazar está en el campo de batalla, te congelo. O sea, te quedas quieto, ¿vale? Al menos que justamente tengamos un inmutable o tengamos algún hechizo o lo que sea que nos permita seguir luchando. Pero como estamos viendo, esta habilidad es muy poderosa, porque o nos curamos o no volvemos, ¿vale? Al menos que termine la ulti, ¿vale? Fragmentos glaciales. Cazar lanza 3 fragmentos glaciales en múltiples direcciones. Cada fragmento inflige 150 de daño a los enemigos y hace que pierdan 50 puntos de celeridad. Esto es muchísimo, ¿vale? Los enemigos golpeados varias veces por el fragmento recibirán el 50% del daño menos posteriormente al segundo fragmento glacial. O sea, en vez de recibir 150, lo que yo aquí entiendo es que vamos a recibir 75%, ¿vale? O sea, vamos a recibir la mitad del daño del fragmento, ¿vale? Rayo congelador, que sería la otra habilidad de cazar, que es que disparamos un rayo helado a un enemigo y le infligimos 220% de daño y lo congelamos durante 3 segundos. Como estamos viendo, cazar se basa muchísimo en pillar a un personaje, aprisionarlo y darle un palizón alrededor de que no juegue, de que te bajo la celeridad, no juegas, no casteas, ¿vale? Después, como última habilidad que tenemos aquí de cazar, tenemos la serpiente de hielo, que está sierpe, como vemos aquí, alrededor de cazar, ¿vale? Que tiene como una especie de serpiente, la cual lo que hace es que mientras haya la niebla congelada, o sea, su ultimate, presente en el campo de batalla, la serpiente de hielo de cazar atacará a un enemigo con su aliento de hielo, ¿vale? Y este hace que se quede congelado durante 2 segundos. O sea, como estamos viendo, todas sus habilidades congelan o bajan la celeridad de alguna manera. O sea, impiden que juegues en cierta manera. ¿Qué es lo que la gente estaba pensando? Que seguramente tanto los fragmentos glaciales como el rayo congelado sean habilidades de la reina. O sea, que te aprisione en el hielo, que te tire lanzas de hielo, que cree un campo de hielo. O sea, todo eso tendría sentido con la reina del hielo, ¿vale? ¿Y por qué he dicho que puede ser que ella sea la primera? ¿Por qué? Porque justamente caería en enero. Y en enero tendríamos las navidades, con lo cual tendría mucho sentido de que fuera la primera heroína, ¿vale? Y seguidamente llegaron los personajes de luz, ¿vale? Con lo cual tendría sentido. Y aquí, que me lo estuviste comentando, que cómo era posible que Alna, ¿vale? Fuera el celestial tan seguro, ¿vale? Y puede ser que no tengamos a Alna como celestial, sino que la tengamos como un personaje de la AFK normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque White Wolf sigue siendo un personaje que sigue estando en contradicción. ¿Por qué? Porque mucha gente pensaba que White Wolf podría ser a Alna, pero ha sido que no. ¿Por qué? Porque ya tenemos los 3 personajes celestiales y hipogeos confirmados. ¿Qué significa esto? Que White Wolf puede ser o una colaboración con The Witcher, con lo cual, increíble para los fans de The Witcher, que pueda venir Geralt del Rivia, o puede ser que sea un personaje basado en Alna, ¿vale? Porque recordemos que al final los celestiales son como entidades de Dura, o sea, son como esos... sí, esos avatares de Dura. Entonces puede ser que sea un personaje inspirado por Alna, ¿vale? O sea, que sea un personaje que sea una cazadora, ¿vale? Con lobos y cosas por el estilo, que es lo que la gente estaba diciendo, ¿ok? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que más o menos hayan visto los personajes, las cosas que van a hacer por encima, y, bueno, más o menos lo que yo pienso. Yo creo que la prioridad va a ser los gemelos, o sea, los gemelos yo creo que van a ser impresionantes, ¿vale? Sobre todo porque tienen pinta de que van a ser muy buenos tanto en arena como en cierta manera en onírico, ¿vale? Yo creo que Atalia, mis conclusiones van a ser que va a ser muy buena en arena, ¿vale? Y va a ser un poco mediocre en onírico, aunque no lo sé, esto está por verse, ¿vale? Porque si al final le meten la habilidad de sangrado, recordemos que todas las habilidades de sangrado en el Africa Journey están muy fuertes, con lo cual, si acaban metiendo la habilidad de sangrado, puede ser que sea un personaje de onírico también, ¿vale? Y Cazar yo creo que va a ser un personaje, bueno, la reina de hielo en su lugar, que no va a ser Cazar, recordemos que es la reina de hielo. Creo que va a ser un personaje full orientado al PvP, ¿vale? ¿Por qué? Por todas las habilidades que se están diciendo que van a pillar de Cazar, que van a ser de aprisionar al enemigo, de congelarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, dejadme abajo en los comentarios qué os han parecido los 3 personajes. Si creéis que
van a pasarle todas las habilidades o si pensáis que van, en cierta manera, a poner alguna otra habilidad porque os parece muy roto, porque, Mako, es que esta habilidad no creo que la metan porque me parecería rotísima o, bueno, vuestras teorías, ¿no? Como siempre, que me encanta esas cosas, leeros abajo en los comentarios. Como siempre, no olvidéis de dejar un like, de suscribiros, de activar la campanita para no perderos estos pedazos de vídeos que os traigo siempre. Y, como siempre, un saludo, hasta la próxima y adiós. Chao, chao.